Ya, regresamos entonces con más Iquique al Día en vivo y en directo a través de las pantallas de Iquique Televisión. Recuerde, 102 por el D-Box de BTR o si no, a través de la fórmula de la antena, televisor con norma TVD, conecta la antena, escanea los canales digitales y ya nos comienza a ver a través del 25.1 y 25.2 nuestra señal internacional con HD gratis para que nos vea. Ya, oiga, estamos con nuestro próximo invitado, lo adelantábamos al comienzo, nuestro enfermero Rodrigo Valle. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Dani, bien, ¿y tú? Bien. Oye, Rodrigo, a ver, hoy el tema está bien interesante. Sí. Porque, primero, vinieron, anterior a esto, estuvieron acá montañistas. Que, a ver, con el tema que tú vas a tratar es bien importante, supongo que se vincula muy bien respecto de la insolación. ¿Cómo prevenirla y los daños que nos puede traer? Obvio. A ver, mira, para que podamos entender un poquito el tema de cómo se producen las insolaciones y las hipotermias, vamos a hablar de los dos extremos. Los extremos, ya. ¿Ya? Tenemos que entender un poco el hecho de que nuestro cuerpo, así como se regula en muchas situaciones, también se regula con el tema de la temperatura. Ya. Entonces nosotros tenemos mecanismos internos que nos van a permitir mantener una temperatura cercana a los 37 grados Celsius, que es nuestra temperatura normal. O sea, en general la temperatura normal en un ser humano va como entre los 36,3 y los 37,1, por ahí, ¿me entiendes? En nuestro cerebro tenemos una parte que se llama hipotálamo, donde se controlan todas las funciones vitales del cuerpo. Ya, desde la respiración, la temperatura, el metabolismo. ¿El cuerpo como una máquina? Todo está planificado. Y por eso dicen que nosotros somos la máquina perfecta. Claro. ¿Ya? Y este hipotálamo tiene un centro que ve el tema de las temperaturas. Entonces, él dice, ya, yo tengo una temperatura central de 37 grados Celsius y esa es la temperatura que tengo que mantener. En el caso de que las condiciones ambientales hagan que esta temperatura baje o suba, ¿no es cierto?, nosotros vamos a poder termorregular si estamos sanos y si contamos con las condiciones normales de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, suponte tú. Estamos en un lugar con mucho calor, donde está mucho sol. Sí, hay muchas veces quedamos de esa forma, ¿no es cierto? Pero la insolación es la exposición, como dice ahí, a los rayos ultravioletas, ¿no es cierto? Que nos genera un ambiente demasiado caluroso. Nuestro cuerpo, para poder termorregular, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Genera que por ejemplo, las arterias que van hacia nuestra piel se abran. ¿Has visto tú de repente los elefantes que tienen unas orejas gigantes y que las empiezan a batir cuando tienen calor? Es porque por sus orejas existen gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, al abrirse los vasos sanguíneos, se genera una especie de intercambio con el ambiente que permite que nuestra temperatura baje. Lo otro, el sudor. Nosotros cuando sudamos, y sudamos en grandes cantidades, ¿no es cierto?, permitimos que nuestro cuerpo se humedezca y esta humedad en contacto con el ambiente comienza a enfriarse. ¿Ya? Pasa que cuando ya pasamos y nuestro cuerpo no puede termorregular, comenzamos a tener los síntomas de la insolación. ¿Ya? El primer síntoma, o con el cual nos podemos ver, es el tema del enrojecimiento en la piel. ¿Ya? El enrojecimiento en la piel se da por una sucesión de que los rayos ultravioleta atacan directamente nuestra piel, y por eso que generalmente nosotros usamos los famosos protectores solares. ¿No es cierto? Esos que hay visto que tienen... ¿La insolación es una inflamación de la piel? No, esas son las primeras etapas, las quemaduras de la piel. La insolación pasa cuando ya nosotros tenemos tal cantidad de calor que no podemos mantener la temperatura corporal dentro de estos 37 grados. Cuando esta temperatura comienza a subir demasiado y llega ya a los 42 o 43 grados, por eso es tan complicado que los bebés tengan temperaturas tan altas. Ya se genera daño cerebral. A ese extremo. ¿Ya? Entonces pasa que cuando nosotros comenzamos a termorregular y comenzamos a sudar, comenzamos a perder líquido y comenzamos a perder electrolitos con el sudor. Es por eso que muchas veces cuando uno suda,
la ropa queda como con manchas blancas. No sé si te has dado cuenta alguna vez, y eso son por las sales que lleva el sudor. Entonces, cuando empezamos a sudar en gran cantidad, comenzamos a tener calambres. Cuando ya empiezan a aparecer los calambres, es síntoma, pero absoluto, de que estamos cursando con una insolación. ¿Ya? Y la insolación puede crecer hasta que ya comenzamos a tener mareos, desmayos, y cuando ya es muy alta la exposición al calor, podemos sufrir daño cerebral, incluso la muerte. Entonces, es por eso importante que cuando tú estés insolado o cuando estés con golpes de calor, cuando estés en lugares muy calurosos, te hidrates muy adecuado, mucha hidratación. Una forma para recuperar estos electrolitos es, por ejemplo, estas bebidas isotónicas deportivas, ¿me entiendes? Esas te ayudan a recuperar todos los electrolitos que eliminaste con el sudor. Y eso hace que nuestros calambres bajen. Es una súper buena forma de hidratarse. Cuando estamos quemados. Cuando ya estamos, claro, en un proceso de insolación. Lo primero, si te quemaste, a la sombra. Cubrirte, ¿no es cierto? Paños húmedos, bajar la temperatura. Aloe vera. Claro, pero eso es como un tratamiento secundario. Primero tratemos el tema de la insolación en sí. Entonces, paños húmedos, bajar calor, alta hidratación, ¿no es cierto? Y alejar de zonas de exposición directa al sol. Oye, qué increíble eso, que puede generar daño cerebral, ¿ah? Sí, pues. ¿Pero por qué se produce esa reacción? Porque tu cuerpo comienza a deshidratarse, empieza a perder líquidos. Entonces, tú, como bien sabes, nuestro cuerpo es entre un 70 y un 80% agua. Claro. Entonces, si perdemos el agua, todas nuestras células comienzan a deshidratarse y no pueden generar sus procesos. El cerebro es uno de los órganos más delicados que nosotros tenemos, ¿ya? De hecho, por algo hay que pensar que está cubierto por una bóveda que es el cráneo, que es durísima, ¿no es cierto?, ante cualquier impacto, etcétera. Por eso que el cuerpo siempre, ante situaciones muy complicadas, ambientales, lo primero que intenta hacer es proteger el cerebro. ¿Ya? Entonces, por ese lado, por el lado de la insolación, conviene alejarse de ambientes con exposición directa al sol, hidratarse muy adecuadamente, ¿no es cierto? Si no hay posibilidad de tener de estas bebidas isotónicas, se puede hacer con unas 2 cucharadas de sal en un poco de agua, ¿no es cierto?, en un litro de agua, y empezar a tomar de a poco. Ya, perfecto. ¿Ya? Como un suero, una cosa claro, así. como un suero, exacto. Ahora, por otra parte, tenemos lo que también vamos a conversar, es el tema de la hipotermia. Oye, pero espérame, ¿y cómo es el uso de los protectores solares, entonces? Los protectores solares dependen a más grado de protección, a más factor, mayor grado de protección. Mayor protección. Exacto. Ya. El tema está en que los bloqueadores solares, para que funcionen bien, deben estarse aplicando entre 2 horas a media hora antes de la exposición al sol. Ya, eso que te dicen siempre, ¿no? Exacto. Ya. Y después volver a aplicar. Y después, sí, por ejemplo, estás en la playa y te metes al agua, ya después de aproximadamente 1 hora tienes que volverte a aplicar el bloqueador. Claro. Ahora, si estás haciendo ejercicio físico y sudas bastante, tú también ahí tienes que volverte a aplicar el bloqueador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el bloqueador, como es algo que cubre la piel, comienza a perderse, claro. Obviamente con el tema del sudor y con el tema del contacto con el agua. Y que tengas, por ejemplo, un factor 50, significa que te proteges 50 veces de la radiación que tú necesitas para quemarte la piel. Por ejemplo, si con la piel se me quema con 100 unidades de rayos ultravioleta, me aguantará hasta 5.000 si es 50. Claro. 50%, 50.000. Claro, ¿me entiendes? Entonces, 5.000. Entonces, ese es el grado de protección. No significa que con 50 me va a durar 50 minutos, como cree alguna persona. Yo había leído en una parte que decía, no, ocupe el de 50 nomás, si el de 80 no le hace el mismo efecto que el de 50. Ya. ¿Eso ocurre? A ver, sí y no. Ya. Sí, porque un factor de 50 ya te está generando una protección lo suficientemente adecuada. ¿Para personas que tienen piel muy sensible, que son muy blanquitos, etcétera.
esas personas tienen que usar un factor protector mayor. Pero con 50 las personas normales ya estaríamos protegidas. ok. Por ejemplo, las personas que son de piel blanca, que vienen del sur, donde no hay mucho sol. O con problemas dermatológicos, rosácea, dermatitis. Bueno, de hecho, para la rosácea, para las dermatitis, existen bloqueadores que son especiales. Hay una marca francesa que trae, exacto. ¿no? Sí. ¿Ya? Esos son bloqueadores especiales. ¿Por qué? Porque muchos bloqueadores tienen aroma o tienen preservantes, etcétera, que generan reacciones alérgicas. Rodrigo, ya, mira, nos queda poquito tiempo, pasemos a la hipotermia. La hipotermia, ¿cómo la podríamos definir? Ya, la hipotermia es la baja de la temperatura central de nuestro cuerpo bajo los 35 grados. Ya. ¿Ya? ¿Qué pasa? Se da sobre todo, por ejemplo, en estas fiestas de Tarapacá, el interior, la Tirana, etcétera. Oye, que hace frío. Cuando baja la temperatura, ¿no es cierto?, del cuerpo, comenzamos al tiro con el mismo tema. ¿Te acuerdas que te hablaba del hipotálamo que generaba esta regulación? De todo. Lo mismo pasa para el frío. ¿Ya? Y en el frío, ¿cuál es el primer síntoma de que estamos teniendo frío? Los escalofríos. Los escalofríos es un mecanismo que tiene el cuerpo donde hace que todos nuestros músculos tiriten muy rápidamente para eso generar calor. ¿Ya? Ahora, cuando esos mecanismos de compensación fallan y comenzamos ya a tener temperaturas muy bajas, ¿ya? Nuestro cuerpo se comienza como a enlentecer. Nuestro ritmo cardíaco se enlentece, nuestra respiración se enlentece, etcétera. Que muchas veces pasa en estas películas, tú has visto, donde las meten como en cámaras criogénicas y que el cuerpo queda perfecto. Sí, porque el frío genera que todos nuestros procesos metabólicos paren. Entonces, en la fantasía podría suceder de que un cuerpo criogenizado, ¿no es cierto?, con frío, se mantenga. Es como cuando tú metes la carne al freezer, ¿no es cierto? Pero el tema está en que la hipotermia es súper peligrosa porque, sobre todo en estos casos de fiestas y cosas así, la gente tiende a tomar mucho alcohol. Ah, ya ve, ¿y eso es mezcla mortal? Pésimo, tanto para hipotermias como para hipotermias. Hipertermias, que es la insolación, hipotermias, que es este frío intenso, ¿no es cierto? Hipertermia es la insolación. Claro, hiper siempre es más. Es más, y el hipo es menos. Ya, entonces el alcohol es un depresor de nuestro sistema nervioso y además hace que las arterias abran su expansión y genere esto que te decía. De los elefantes. Claro, genere más circulación. Y eso hace que nos enfriemos más rápido. Ah, o sea que el alcohol no ayuda en esa cuestión nada. Que te dicen, tengo frío, me voy a tomar un cortito. Un café con punta para el frío. Pucha, no vale nada. Ya. Entonces pasa muchas veces que ese cortito se transforma en 2, en 3, en 4, en 6, etcétera, en la botella. En la garrafa, en la chuica. En la chuica se transforma. Ahí, tomando hasta chupacabras para poderte entrar en calor. Pero pasa que, aparte de que nuestras arterias se abren, pasa que disminuye nuestro sentido. Entonces, al final el cuerpo comienza a sentir menos frío y se va quedando. Es por eso que generalmente las personas que sufren congelamiento o congelación, en caso de estos montañistas, por ejemplo, ¿no es cierto? Los pilla el frío, comienzan a ser deprimidos todos sus sentidos y todo su funcionamiento, el metabolismo baja, y hacen que se queden ahí estáticos. Y parece como muchas veces como que estuvieran durmiendo, pero en realidad están ya en un proceso de hipotermia grave, que si pasa ya bajo los 0 grados, cuando tú llegas a 0 grados, todos los líquidos del cuerpo se congelan. Por lo tanto, todos los tejidos mueren irremediablemente. Entonces, la idea es llegar antes de los 35 grados, ojalá que cuando tengamos frío, abrigar a la persona. Ya, tampoco es necesario, es importante eso, tampoco le agreguen calor muy fuerte directamente, porque la gente tiende a pensar, no, está con hipotermia, démosle calor, pongámosle las lámparas y pongámosle todo para que... No, el shock que vas a provocar va a ser más perjudicial. Peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrigarlo, ponerle mantita, ¿no es cierto? Comenzar de a poquito a sobarlos, etcétera, sin alcohol.
Claro. Sin alcohol en la mano, porque a veces te echan las mamás. Oye, alcohol, Rodrigo, otra cosa, y ya para terminar, las bajas de presión también podría, porque por ejemplo cuando uno se le baja la presión también siente mucho frío de repente. Claro. Las manos se te ponen congeladas. ¿Eso también podría ser una causa de una hipotermia? No, Ya. no, las bajas de presión, y es otro tema que después podemos venir después a hablar de la hipertensión y todo Ya, eso. sí. Las bajas de presión tienen que ver con un sistema propio del cuerpo, que cuando baja la presión, ¿qué hace? ¿No es cierto? Toma toda la sangre y la lleva hacia los órganos que son más necesarios. Entonces, al bajar todo el flujo sanguíneo, tú sientes tu piel Frío, más fría. claro. ¿Ya? No es necesario de que estás cursando un proceso de hipotermia, Ya, sino ya. que es la sensación de que tu piel se coloca más fría y más húmeda por este hecho de que tu cuerpo está tratando de batallar, ¿no es cierto?, con Claro. estas bajas de presiones internas. Mira, Rodrigo Valle, enfermero que nos vino a contar un poco, a despejar dudas respecto de la hipertermia y la hipotermia. Muy bien, Oye, aprendiste. temón para cuando venga el Papa, que el Papa es blanquito, pero como guagua. Claro. Entonces va a andar aquí, Lo vamos a el ver con Papa una media capa móvil, de- el lobito, hasta pero con factor 88. Ya, Rodrigo, cuídate, Chao, que te vaya Dani. muy bien. Nos vemos Igualmente. en una próxima edición. Claro, pues. cuando quieran invitarme, ustedes saben. Muy bien, entonces Rodrigo Valle con nosotros, comentándonos, aclarándonos algunos puntos respecto de estos dos extremos, del frío y del calor. Nos vamos, hacemos un pequeño corte y ya regresamos. Doodly bop bop, baby, do wah. Doodly bop bop, baby, do wah. Do da baby do da.